Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y pues un cordial saludo para las personas que nos escuchan a través de este medio, Buscuenti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia del pastor Boris Gutiérrez en su segmento Construyendo Hogares Sólidos, pero pues antes de ir con el pastor Boris, queremos recordarle que este fin de semana ya es el segundo congreso de Busco en Ti en la ciudad de Bucaramanga, 13 y 14 de abril. Estaremos también el 12 de abril con un evento de parejas, expositores de México, tres conferencias hablando sobre sexualidad en la pareja, comunicación y finanzas, que realmente son puntos críticos en cualquier relación de pareja. Y sábado y domingo pues estaremos enfocados en lo que es identidad y propósito, así que no se les olvide, 13 y 14 de abril, tu propósito está en tu identidad, la información ya está en nuestras redes sociales, costos de inscripción, costos de recuperación, también está la información allí. Si tienes alguna pregunta adicional, por favor te comunicas con cualquiera de nosotros y te daremos la respuesta. Así que ahora sí, Pastor Boris, bienvenido, ¿cómo está? Buenas tardes, es una alegría poder estar nuevamente con ustedes después de un buen tiempo de ausencia por diferentes situaciones. Entonces aquí nuevamente estoy con ustedes, es una alegría y espero que la palabra sea de bendición. Estaremos hablando justamente de la muerte, la sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que pues como todos saben, hemos estado viviendo la Semana Santa y creo que amerita hablar un poco sobre el tema. Entonces, vamos a tocar un poco el tema. Antes de eso, vamos a orar, dar gracias a Dios por eso. Padre, queremos darte gracias por tu fidelidad, tu amor y por tu misericordia manifestada en nosotros, Señor, a través de nuestro Señor Jesucristo, que se hizo hombre por amor a nosotros, Señor, para darnos vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Muchas gracias. Tú eres bueno, eres fiel y para siempre eres fiel y misericordia. Muchas gracias. Muy bien, hoy estaremos hablando sobre el tema de la resurrección. Voy a enviar el link a nuestros hermanos. Bueno, eh, hay una pregunta muy interesante que ha estado rondando por mi cabeza, en mi corazón. ¿Por qué Jesús vino a hacer lo que vino a hacer? Obviamente tenemos muchas respuestas, podríamos escribir libros, compendios enteros sobre este tema, pero para mí ha sido muy singular hacerme esa pregunta y la respuesta fue muy contundente para mi vida, mi experiencia de vivir desde mi niñez, el recordar la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Obviamente yo nací en un hogar católico, en una nación que es católica, o en ese momento era declarada católica, y por ende, pues desde niños se nos ha educado enseñándonos de que un día Jesús se hizo hombre, vivió hasta los 33 años aquí en la tierra y murió, pues sepultado, pero al tercer día resucitó. Hasta ahí la historia yo la conocía desde mi niñez, desde mi juventud, de siempre, de toda la vida, hasta que por la gracia y misericordia fui llamado por Dios a, de la luz a las tinieblas. Porque aunque yo creía en esas cosas, pues la verdad es que no, mi entendimiento estaba embotado y no comprendía bien de por qué Jesús vino a este mundo, se hizo hombre, por qué murió en la cruz. Esos eran temas que para mí eran solamente la información externa que yo tenía a través de las películas que veíamos, a través de lo que nuestros padres nos contaban, etcétera. Pero así que de manera personal yo haya indagado en la Biblia, pues no, nunca lo hice hasta que un día, por su gracia, fui llamado por Dios para
ser confrontado por él y entender que era un pecador y que necesitaba el arrepentimiento y el perdón de mis pecados para yo de esa manera, por su gracia, nacer de nuevo y llegar a ser parte de la familia de Dios y poder decir, ahora soy un hijo de Dios y nací de nuevo. Entonces, cuando eso sucedió en mi vida, yo pude por primera vez entender que Jesús vino a morir por mí en la cruz. Y yo recuerdo que la primera vez que escuché esto, yo no podía entender cómo es que Dios podía amar a un ser como yo. Decía, ¿cómo Dios puede amarme de tal manera que Él estaba dispuesto a dar su vida por mí? Sencillamente yo no podía creer. Yo decía, no puede ser posible, eso no es posible. Nadie puede amar a una persona solo porque sí. Tiene que haber una razón, tiene que algo ha debido pasar para que Dios me ame. Yo no encontraba ninguna razón para que Dios haya tomado semejante decisión de enviar a su Hijo Jesús para que Él muriera en la cruz, ocupando mi lugar. Cuando yo entendí que Jesús ocupó mi lugar, que yo merecía estar ahí en la cruz, pero que Él lo hizo por amor, yo sencillamente no podía entender. Era algo muy difícil en el sentido de entender, de comprender, pero estaba convencido en mi corazón que Dios me amaba y que lo había hecho por amor. Entonces, después de estar quebrantado un tiempo en el piso llorando, me levanté solo dando gracias a Dios. No, no alcanzo a entender en su plenitud por qué me amaste, porque no te daba ninguna razón para amarte. Es más, he hecho todo lo que tú me dijiste que haga, yo lo hice, todo malo, todo aborrecible, eso hice. Y no anduve en los caminos de una persona rebelde. Entendí que Dios me amaba y que además de amarme, me había perdonado. Obviamente ese día empecé a confesar mis pecados, tenía una profunda convicción de que había hecho lo mal ante los ojos de Dios. Y obviamente ese día los pecados venían a mi mente recuerdos de las cosas que hice, que dije. Entonces yo estaba quebrantado, dice, y luego de pedir perdón me acordaba de otro pecado. Perdóname por eso, por favor. Y así estuve como unas 2 horas llorando y clamando misericordia y perdón. Luego me paré convencido de que Dios me amaba, convencido de que Dios me había perdonado, convencido de que algo extraordinario había pasado en mi vida ese día. Y sí, ciertamente algo extraordinario pasó, porque nunca más volví a ser esa persona que fui. Y obviamente yo no supe con exactitud, pero ese día yo nací de nuevo. Impresionante, ¿verdad? Y a partir de ese momento, pues la lectura de la Biblia cobra otro sentido para mí. Y empecé a leer las escrituras y a estudiarlas y empecé a entender el corazón de Dios y a comprender el mensaje de Dios. Me tomó muchos años, obviamente, pero cada vez que leo su palabra, puedo entender mejor el corazón de Dios. Entonces, entendí que Adán y Eva fueron creados con un propósito y Dios les dio el propósito de sojuzgar, de enseñorearse, de fructificar, de multiplicar la tierra, de tomar la batuta, de tomar la autoridad sobre este mundo y mejorarlo. Obviamente, Dios había entregado el huerto y lo que Dios quería es que mejoremos el huerto, lo hagamos mucho más fructífero de lo que era hasta en ese momento. Y nos dio la orden también de trabajar el huerto, ¿sí? De embellecerlo, de hacerlo mucho mejor de lo que Dios nos había entregado. Y el resultado fue fatal porque Adán y Eva no obedecieron y aparte de eso, fueron rebeldes a los mandamientos de Dios. E hicieron lo que Dios les había mandado no hacer. Y a partir de ese momento el hombre entra en franca rebeldía con Dios. Y el plan de Dios era enviar a su Hijo Jesús
para rescatar a una humanidad perdida en rebeldía y en pecado. Y al hacer esto, Jesús, yo entendí en ese tiempo que al hacer esto, Dios nos estaba llevando al Génesis, con una tremenda diferencia de la que tenían Adán y Eva, y la diferencia es que ahora nosotros tenemos el Espíritu de Dios y ahora Cristo habita en nosotros. O sea que en ese momento, todos los que hemos nacido de nuevo estamos en la misma condición que estaba Adán y Eva. Y el mandato sigue siendo el mismo. Dios sigue diciendo que debemos enseñorear, debemos sojuzgar, debemos multiplicar, debemos trabajar y fructificar la tierra. Entonces, cuando entendí esto, me doy cuenta que los planes de Dios nunca han cambiado. Me doy cuenta que el plan de Dios sigue siendo el mismo. Y la pregunta que la iglesia tiene que hacerse este tiempo es, ¿estamos nosotros enseñoreándonos de la tierra? Nosotros somos los que manejamos la esfera de gobierno. Nosotros somos los que manejamos la esfera de la educación. Nosotros somos los que manejamos la esfera de los negocios. Nosotros somos los que manejamos la esfera del entretenimiento. Nosotros somos los que manejamos la familia. Nosotros somos los que manejamos la iglesia. Nosotros somos los que manejamos el gobierno. Sí, no. La pregunta que tenemos que hacer. Cuando uno mira alrededor, uno se da cuenta que la iglesia no está gobernando, solo por así decirles, la mayoría de las esferas, probablemente ninguna. Ni siquiera para decir la parte de lo que es la religión o la iglesia. No, porque no somos la mayoría y los muchos o pocos cristianos, como quieras verlo, no somos influyentes de manera visible en este mundo. ¿Sí? Estamos mimetizados en un mundo de maldad ahí. Gracias a Dios todavía existimos y estamos ahí. Pero creo que es tiempo de reflexionar y decir, ¿qué es la esfera de los negocios? Hablaremos de negocios. ¿En manos de quién está la esfera de los negocios? Obviamente en manos de gente impía que no tiene a Dios, que lo único que quiere es servir a Mamón, servir a las riquezas. Y no les importa ni tienen pudor para tomar decisiones tan fatales, aún en contra de la misma humanidad, en contra de el bienestar de los seres humanos. Están dispuestos a matar si es necesario para ganar unos cuantos pesos o muchos pesos, como quieras ver. Pero no hay gente que esté al frente, no hay un personaje que sea cristiano que esté dando ejemplos, que sea un personaje millonario, que tenga una empresa próspera, que diga yo soy cristiano y esta es la forma correcta de hacer las cosas. Debe haber, por supuesto, pero no es tan conocido como aquellos famosos que sí son conocidos a nivel mundial, pero que no son cristianos, que manejan los negocios de manera irrespetuosa, de manera cruel, salvaje, sin ningún temor. Si vamos a hablar del entretenimiento, nosotros como cristianos estamos condenados a ir a lugares donde, bueno, no sé si la palabra es así, pero no hay alternativas, ¿no? No hay un lugar de entretenimiento cristiano donde sea saludable. La mayoría de las películas no son cristianas y imparten valores que no son cristianos. La mayoría del entretenimiento, como parques y cosas así, obviamente están gobernados por gente impía. No les importa el bienestar de la familia, sino que les importa solo la familia. De esa manera hemos entregado la esfera del entretenimiento al mundo. Y el mundo maneja eso. Y yo creo que Satanás maneja eso a través de personas que se rinden al Dios Mamón, al dinero, que lo hacen solamente por dinero.
Y si empezamos a analizar cada esfera, nos vamos a dar cuenta que definitivamente la iglesia muchas veces brilla por la ausencia. En algunas estamos influenciando de manera fuerte y positiva. En otras, en su gran mayoría, prácticamente no. Hablemos sobre la educación. La educación ha sido entregada prácticamente al gobierno hace años. Y obviamente la educación que reciben nuestros hijos que he entrado a los colegios, entonces mucho más. Antes, recuerdo en mi niñez, orábamos el Padre Nuestro, sí, pero orábamos. Ahora ya no, ya es prohibido orar, prohibido mencionar a Dios. Hemos sacado a Dios de la educación y por ende hemos entregado, la iglesia ha entregado la educación en manos de gente impía que no tiene ningún temor. Jesús tuvo que venir a este mundo, nacer como cualquiera de nosotros, hacerse hombre. Y a los 30 años empezó su ministerio público y a los 33 murió, fue crucificado y al tercer día resucitó triunfante entre los muertos. Y está sentado a la diestra del Padre. Él está gobernando ahora. Jesús dijo, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos, enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Estas fueron las palabras de nuestro Señor Cristo antes de partir, antes de su ascensión. Y ese es el mandato nuevamente cultural, de llenar la tierra con el Evangelio, de hacer discípulos, de enseñorearnos, de decir, venga tu reino, Señor, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Ese es el gran mandato que Dios nos ha dado para que nosotros lo cumplamos. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? Porque Jesús vino a morir y luego resucitó para eso, para hacerse Señor de señores, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Él es el Rey, Él es el Señor, Él es el soberano. Toda autoridad se le ha sido delegada, toda. Y Él ha puesto a sus enemigos bajo sus pies. Y todo principado, poder, señorío que se nombra en este siglo, y ha sometido bajo sus pies. ¿Sí? Y nos dio a nosotros, que somos su iglesia, la autoridad para que en el nombre de Jesús nosotros podamos bajar, por así decir, el reino de Dios a esta tierra. Y que el reino de Dios se manifieste de una manera palpable. Que los hombres que no conocen a Dios, que no temen a Dios, puedan ver que la iglesia de Dios ha bajado el reino de los cielos hacia la tierra. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Esa es la idea, hermano. Por esa razón Jesús murió. No solo murió, fue sepultado. No fue solo sepultado, sino que al tercer día resucitó. Y la única religión en el planeta Tierra que plantea la resurrección es el cristianismo. Las otras tumbas están llenas de huesos. ¿Sí? La única tumba vacía es la de nuestro Señor. Él resucitó al tercer día, venciendo la muerte, el pecado y a Satanás. Y ahora Él está sentado a la diestra del Padre, gobernando y reinando por toda la eternidad. Y Él ha dejado a su iglesia aquí en la tierra para que a través de su iglesia el reino de los cielos sea extendido hasta lo último de la tierra, como dice Mateo 28, 19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, a todos los rincones de la tierra. Ahí donde hay un ser humano, ahí nosotros como iglesia debiéramos llegar con el Evangelio. Porque el Evangelio es lo único que puede traer vida a un mundo que está en caos, en perdición, en ceguera,
en rebeldía en contra. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces, cuando estas semanas que estuve meditando sobre la Semana Santa, yo decía, es muy chévere recordar, no podemos decir que no, es muy lindo recordar que un día Jesús se hizo hombre, él eligió ser hombre, él eligió hacerse hombre, nadie le obligó, él eligió venir a este mundo por amor a nosotros, hacerse hombre y hacerse obediente hasta la muerte de Cristo. Por si acaso nosotros no lo matamos a Jesús. Él dio su vida por nosotros. Él puso su vida por amor. Alguien tenía que morir por causa del pecado y él dijo, yo voy a morir en mi lugar de él. Y él puso su vida. Él eligió poner su vida por amor. Y él confió que Dios lo iba a resucitar al tercer día. Y así fue. Al tercer día Jesús fue levantado de entre los muertos. Y Dios lo exaltó hasta lo sumo, dice la palabra, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Eso es. Para eso nuestro Señor Jesús murió, fue sepultado y resucitó. Entonces, eso quiere decir que ahora Dios nos vuelve al Génesis, al principio de las cosas. Y ahora nosotros tenemos la oportunidad que tenía Adán y Eva, pero con algo mucho más poderoso que lo que solo tenía Adán y Eva. Ahora nosotros tenemos el Espíritu de Dios morando en nosotros, que nos da la autoridad para llamarnos hijos de Dios, porque hemos nacido de nuevo, por la palabra y por el Espíritu, y ahora somos llamados hijos de Dios. Somos hijos de Dios y estamos puestos en este mundo para ser la luz y la sal de este mundo, para traer transformación, para enseñorearnos, para sojuzgar, para multiplicar y fructificar sobre este mundo. Nos quiero inspirar a toda la iglesia que podamos orar por las esferas de la sociedad, que tristemente por ahora están en manos de las tinieblas, en manos de gente impía, en manos de gente que no tiene temor. Necesitamos retomar el tema de la educación. La educación no le pertenece al gobierno. La educación le pertenece a los padres. Los padres son los responsables de educar. Nosotros hemos dado la mano, nos hemos entregado al gobierno y reclamamos que la educación tiene que ser gratis y por lo tanto el gobierno tiene que hacerse cargo de la educación. No, el gobierno no tiene por qué hacerse cargo de la educación y enseñarles lo que ellos quieren. ¿No? Ellos no pueden enseñar lo que ellos quieren. Nosotros somos los responsables de cómo y qué es lo que nuestros hijos van a aprender. Nosotros somos los que debemos tomar la decisión, ¿no? Esa materia no va a haber porque no nos parece bien, no es correcto. No va de acuerdo a mis creencias ni a la palabra de Dios, ni a los principios de Dios que están escritos en la Biblia. Por tanto, no acepto este tipo de educación. Y debiéramos tener la autoridad y además la libertad para que nuestros derechos se respeten. El gobierno solo ha sido puesto por Dios para guardar la libertad, la vida y los derechos de propiedad de un ser, de un ciudadano. Más nada, el gobierno no tiene por qué hacerse cargo de nada más. Pero ahora el gobierno es el todopoderoso, porque hemos entregado la salud, la educación, el entretenimiento, y hay países ya en que el gobierno decide hasta cómo te vas a vestir y qué te vas a vestir. Recuerdo en una oportunidad vi un video de un presidente X, no vamos a nombrarlo para no tener problemas, un presidente X que decía, hemos comprado zapatos para todos los ciudadanos de nuestra nación y esperemos que estén agradecidos porque son de buena calidad. Entonces, están obligados todos los ciudadanos de esa nación a usar los zapatos que el gobierno había comprado para los ciudadanos. Obviamente, no tenían ningún derecho
de poder escoger el zapato que a ellos les guste y comprar al precio que a ellos les guste y pueden pagar y donde ellos puedan comprar y decidan comprar. No, en ese país, tristemente, aún ese derecho que el hombre tiene de comprar lo que él quiere y como le gusta, el gobierno lo hace. Y luego, en otro mensaje decía este hombre con indolencia, decía, hemos comprado 3 kilos o 2 kilos de carne de cerdo para que esta Navidad puedan comer todos cerdo en sus casas. O sea que el gobierno decide hasta qué es lo que vas a comer en Navidad. Una tristeza, ¿verdad? Que los hombres hayamos perdido el horizonte de lo que significa la libertad. Y entreguemos nuestra libertad a gobiernos que pretenden ser los todos poderosos. O sea, el gobierno todopoderoso que lo decide todo, porque se supone que ellos sí saben gobernar y nosotros no. Por esa razón que la constitución de algunas naciones, el gobierno dice que los hijos no te pertenecen, sino que le pertenecen a la patria, al gobierno. Y ellos tienen derecho de quitártelos y enseñarles lo que ellos quieren enseñar. Obviamente, en nuestra ceguera e indolencia nosotros pensamos que eso es lo mejor que nos puede pasar, porque así, de esa manera ya no somos responsables ni tenemos que pagar nada para que nuestros hijos salgan. Y obviamente, el gobierno se encarga de dar educación gratis y los saca profesionales también, pero al mismo tiempo les lavan el cerebro y terminan como ellos, sin ningún temor de Dios en sus corazones. Los amados, estamos hablando de un solo tema, pero hay mucha tela que cortar. Jesús resucitó al tercer día para ponernos nuevamente en el Génesis, en el principio de todas las cosas, y que podamos entender que ya es tiempo de que la iglesia se enseñoree, que suplique, que multiplique y fructifique. Un gran abrazo para todos ustedes. Dios los bendiga. Muchas gracias. Espero Dios mediante vernos el próximo. Gracias por su amable atención. Bendiciones.